y 44% escucha como apoyo a su salud mental. O Hmm. sea, que están pasando por cosas, eso, necesitan escuchar de alguien que pasó por lo mismo, ¿verdad? Palabras de Yes. aliento. Quizás no todo no debe ser personal, también puede ser profesional y están Sí, sí. escuchando otras mujeres, ¿verdad? Con sus experiencias profesionales también, de cómo salieron o lo que tuvieron que sobrepasar. O sea que eso también está bien cool. Estaría chévere ver cuál es el porcentaje de hombres que escuchan para salud mental. Como que, pues, yo escucho los deportes y si mi equipo, todo depende si mi equipo ganó anoche. Si mi equipo ganó anoche, pues mi salud mental está excelente. Si perdieron, como están perdiendo ahora mismo, pues Pues entonces olvídate que estoy no me con las hablen, no me cunetas, hablen. no puedo Eh, bregar. eliminaron al Real Madrid de la Champions. No me hablen. No quiero escuchar a nadie. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Este episodio se está grabando, y parte se está grabando desde el Collab en Coco House en Santurce, que en estos días es lo mejor que puede pasar porque ¿Tienes luz o no tienes luz? bueno, aquí hay luz. Llevamos ahora mismo, mientras estamos grabando, yo estuve más de 24 horas sin luz en mi casa. Acaba de llegar hace un ratito, ahora, el jueves por la tarde. Y nada, tú sabes, bien chévere, isla tropical, isla bendita. Isla tropical, isla Puerto bendita, Rico, patria mía. pero no es necesario, vamos a ser claros, no es necesario tener que pasar estas vicisitudes, nadie debería por qué pasarlas, así es que me proclamo no de acuerdo con. No, sí, y si usted está escuchando, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico, sepa que, exacto, que esto no es normal. Bueno, es nuestra normalidad, Sí. pero no debería ser normal. Y pues hay mucha gente que está bien molesta, como yo. Que como dije, yo no yo tengo ganas de agarrar mi nevera, abrir la puerta y tirarla por la escalera y Bueno, comprar otra y que me llegue ha otra. ha habido quiero gente abrir. que ha llevado sus neveras y sus compras al frente del Capitolio de Puerto Ah, Rico, sí, ¿no? así es que eso podría ser una y, buena. y de la compañía de luz también, de Luma, Sí, que la tengo aquí cerca, yo debería hacer eso, poner todo en una bolsa y tirársela ahí en la sería frente bueno para que ellos prendan. que breguen con eso. Sí, exacto. Ay, bendito. Mira, Mayra, vamos a hablar de podcast. Vamos a hablar de podcast y Olvídate de dejar de esto. hablar de luz, aunque tienen que ver, pero bueno. Exacto. Vamos a hablar de un montón de cosas bien chéveres hoy. Todavía seguimos hablando un poquito, ¿verdad?, de los videopodcasts, pero también vamos a adentrarnos un poco en un reporte sobre la audiencia femenina de podcast. También vamos a hablar de bueno, yo no sé si decirle un hot take. Puede ser un hot take, porque es una opinión bastante fuerte, pero es una opinión de un líder, ¿verdad? Una persona bien importante también en la industria del podcasting que me está diciendo que aguanten y no pongan sus cosas en Spotify, sus videos en Spotify, porque no inspira confianza. Hmm. Podemos hablar también de nuestra amiga del podcast y del newsletter, María Santoja, que dice que el micrófono es la nueva bata blanca. Y eso va a estar bien chévere, esa discusión. Sí. Y vamos a hablar también de, ¿verdad?, de cómo reajustar estrategia ahora que sabemos que la gente pues está dividiendo su tiempo entre audio y video. También vamos a hablar del verbo de tu podcast, la importancia de saber cuál es el verbo de tu podcast y cómo evitar el pod fade. Así que vamos a empezar. Vamos a Vamos a empezar. empezar. Lo primero que cuando vi el newsletter dije: "Wow, me gusta esto". La audiencia de podcast la audiencia femenina de podcast se triplica en 10 años. Esto Ujú. fue algo que salió, el reporte último que salió, que quiero que me des más carne con esta información, por favor, ¿qué es esto? Sí, ese reporte se llama el Women's Audio Report, Women in Podcast, que lo hace Edison Research, ¿verdad? Que ya hemos hablado de Edison Research aquí bastante. Ellos siempre hacen muchos estudios y son bastante grandes también. O sea, son más de 1000 personas que entrevistan y después obviamente pues chequean en cuestión de los resultados y las personas y el área y el censo y un montón de cosas. Así que estos estudios son bien profesionales, bien Ujú. científicos también. Y también lo hicieron junto a SiriusXM.
Ellos encontraron que la cantidad de mujeres que escucha podcast mensualmente ha subido de un 15% en el 2015 a un 45% en el Toma. 2025. O sea, que se triplicó la cantidad de mujeres que están consumiendo podcast. Cuando se combina el audio y video, hay un 52% de las mujeres mayores de 18 años, así que más de la mitad de las mujeres están consumiendo podcast en el último mes de alguna forma, sea audio o sea video. Consumen 1 hora y 40 minutos de podcast diario, que pues, es un montón. Eso son 2 shows, pueden ser 3 shows de 20 minutos o un show bastante largo. Yo hice una encuesta hace un tiempo en redes sociales que preguntaba cuántos shows la gente escucha aproximadamente o cuántos tienen, y iba por más o menos por ahí. Estamos los tequis que que le metemos Exacto. a más de tal vez 5, pero yo creo que el promedio mayormente estaba entre de 3 a 4 shows, como que continuamente en su biblioteca. Están los exagerados. Estamos los Pobre. exagerados, no, nadie tiene que copiarse. Estamos los exagerados, que el problema es que después no te da tiempo, dices: "Ay, no he escuchado, estoy atrás con esto". Y So, después tienes una librería y tienes un que montón de cosas que no. hace poco entré a uno que dije: "Wow, estoy bien atrás, hace tiempo que yo no escucho esto". Pero volviendo al reporte, cuéntame, ¿qué más se Bueno, encontró? el estudio también habla un poquito, ¿verdad?, de las implicaciones comerciales, de las acciones que toman estas mujeres, estas consumidoras, cuando están escuchando. Eh, el 53%, más de la mitad, los consume los podcasts para explorar temas a profundidad, 46 para aprender y 44 para entretenerse. Aprender y entretenerse, yo creo que eso es como que en general, ¿verdad? La gente Sí. o quiere conocer algo nuevo o necesita, ¿verdad?, pasar el rato y escuchar algo que los entretenga. Eh, el 64%, esto está bien interesante, usan a los podcasts para navegar retos en la vida y 44% escucha como apoyo a su salud mental. O Hmm, sea, que están pasando por cosas, eso necesitan escuchar de alguien que pasó por lo mismo, ¿verdad? Palabras de yes. aliento. Quizás no todo no debe ser personal, también puede ser profesional y están Sí, sí. escuchando otras mujeres, ¿verdad? Con sus experiencias profesionales también, de cómo salieron o lo que tuvieron que sobrepasar. O sea que eso también está bien cool. Estaría chévere ver cuál es el porcentaje de hombres que escuchan para salud mental. Como que pues, escucho los deportes y si mi equipo, todo depende si mi equipo ganó anoche. Si mi equipo ganó anoche, pues mi salud mental está excelente. Si perdieron, como están perdiendo ahora mismo, pues Pues entonces olvídate que estoy no me por las hablen, no me cunetas, hablen. no puedo Eh, bregar. eliminaron al Real Madrid de la Champions. No me hablen. No quiero escuchar a nadie. Such is life, Julio, such is life. Such is life. Entonces, el 45% de las consumidoras mensuales están dispuestas a apoyar podcasts que son presentados o producidos por mujeres. Y el Ujú. 75%, que es un montón, Un ha, montón. ha actuado luego de escuchar un anuncio. O sea que escuchan este podcast con una voz femenina o producido por una mujer, tienen esa conexión, de repente esa host dice, mira, pues mira este producto, yo lo uso, o lo que sea, y entonces esas mujeres dicen, pues déjame tomar una acción, ya sea Exacto, ir al website o ¿verdad? Darle el link al link que comparten o comprar el producto, lo que sea. sí. Pero 75% después que escuchen un anuncio, tomen algún tipo de acción, o sea, prácticamente todo el mundo. O sea, Eso es o un sea, es un montón. Eso montón, es es bien cuando alto. cuando yo vi ese punto, 75%, se me voló la cabeza. Fue como, wow, Ujú, es un montón de ujú. gente que toma esa acción. En el reporte había una cita bien interesante que es de Megan Lazovic, que ella es vicepresidenta de Edison Research, ¿verdad? Que es la compañía que hace este estudio. Y ella dice, a medida que el contenido dirigido por mujeres continúa prosperando en el mercado, invertir en voces femeninas auténticas que resuenen con las experiencias de las mujeres no solo es lo correcto, es un negocio inteligente. Yo Bueno, sabía, está yo sé diciendo... que yo soy inteligente, nadie me lo tiene que mentira, estoy bromeando. Es broma, es Pero broma, es broma. o sea, esa es la cosa. O sea, si tu contenido, por ejemplo, tu podcast en Articlaro, aunque es de marca personal y podcasting, están bastante dirigidos a una mujer, a las Sí, mujeres, ¿no? O sea, sí, como que esto lo hablamos
de los diferentes retos o cosas que tengas que hacer para lanzar tu podcast y posicionar tu marca personal. Pues tú eres ese podcast que Sí. estas marcas deberían entonces, porque tu audiencia es femenina. Y tú sabes, una de las cosas que a mí siempre que me gustó mucho, una oyente me dijo una vez: "Es que a mí lo que me gusta es que tú hablas en femenino". Mm, Yo no digo porque todos estamos, siempre voy a decir ujú, todas ujú, estamos, es como yo estoy hablándole a una mujer y esa es la persona a quien yo estoy visualizando cuando estoy hablando frente al micrófono. Y esta oyente me dijo: "De las cosas que más me gustan es que tú hablas en femenino, siento que me estás hablando a mí, pero estás hablándome en claro. femenino", y pues por eso siempre lo tengo en cuenta. Estos números están brutales, de verdad que a mí no me sorprende que hayan tantas mujeres escuchando podcasts. Yo creo que eso siempre lo hemos visto y, ¿verdad? Y hablamos de Ujú, cómo las mujeres escuchan un montón de true crime y esto y lo otro. Lo que sí todavía falta, ujú. entonces, es meter más de estas mujeres en ese top 20, top 50, top 100. Eh, Aunque en estos días llevo como 2 meses que Mel Robbins, no sé si sabes del sí, sí. podcast de ella lleva número 1 en Apple Podcast por un Mel montón de Robbins lleva tiempo. número uno por un tiempo, pero es que, o sea, te digo, Mel Robbins no puede ser la única. Mel Robbins No, tiene una claro. Ujú, batería de producción hardcoreosa. ujú. Cada vez que alguien llega a nosotras diciéndonos: "Yo quiero un podcast como el de Mel Robbins", es como que, Maldita sea. bueno, mamá, dale, dame todo el dinero que tienes porque, Es como cuando llega alguien y dice: yo quiero ser como Joe Rogan". Okey, pues, ya lleva 30 años en televisión. Pues pásame dale. todo el dinero que tienes, porque ahí es que tal vez podemos empezar a hacerlo. Eso conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo y una inversión grande. Y ella pues lo puede hacer obviamente porque está en esa capacidad. Pero, y no es que no podamos llegar a algo, no es que no podamos soñar y no es que como que no podamos llegar a algo así Ujú. nítido, pero pues hay que tener en cuenta que para tener unas cualidades y unas cosas es necesario invertir. Así es que eso es importante aclararlo, pero me gustaría sí ver a más mujeres, que últimamente estoy empezando a ver más mujeres en esa posición tal vez más de conocedora, de productora, de alguien que lleva un podcast, que es famoso o no necesariamente Ujú. famoso, pero que tiene su audiencia, ¿no?, sólida y tal. Pero me gustaría ver más. Siento que todavía el mundo del podcasting está manejado por esa mano masculina, y yo creo que es necesario que haya una voz femenina más voces femeninas adicionales ahí. Sí, y eso tú lo puedes mirar. Mira, ahora mismo estoy mirando Ujú, el, top shows en Apple Podcast, en ujú, todas las categorías. Mel Robbins está primero y el podcast de Amy Poehler, que acaba de salir hace poco, se llama Good ujú, Hang, está número 2. So, el top 5 es Mel Robbins, Amy Poehler, The Daily, de New York Times, mm, Joe Rogan, y quinto está de Midas Touch, que son estos tres hermanos, los hermanos sí, Midas, que hablan de política, qué sé yo. Mirando así, mira, veo a Alex Cooper de Cogeari, pero, veo a Megyn Kelly, está esta mujer, ¿cómo se llama? Meghan Markle, Don Crosscat, no sé quién es, pero es mujer. Dying for Sex, que esto es una serie que ujú. está en Hulu ahora mismo, que está bien pegada. Veo una de las Kardashians aquí. O sea que sí hay mujeres, pero obviamente, o sea, Khloe Kardashian es Khloe. Está número 28. Está número 28 Ujú. de todas estas. O sea, ¿y cuántas te he dicho? 5 o 6. Como que Sí, pero el sí, resto son hombres o shows que, de verdad, no te sabría decir exactamente, exacto, a eso era lo que pero... iba. So, si te pones a ver, okey, no es que no hayan, no estoy diciendo que no hayan, Ujú, hay, pero yo creo que todavía no llegan no, o sea, orgullosas de que Mel Robbins esté afuera y esté número uno, ujú. pero hay más allá de Mel Robbins, es lo que quiero decir. Y pues, eso es importante, así que hay que darle ese apoyo, ¿verdad? A este contenido hecho y producido para mujeres. Y aunque uno siendo hombre, ¿verdad? Pues quizás yo no voy a escuchar todos estos podcasts porque no están dirigidos para mí. Pero eso no significa que uno no pueda darle like o enviárselo, ¿verdad? A una mujer en su vida. Mira, este episodio está bien cool, chequéalo, ¿verdad? O sea, Pero yo yo así uno puede propongo yo apoyar. propongo darle tal vez la oportunidad, porque, por ejemplo, un podcast que yo sigo y que es de estos que uno sigue, y ese fue el que vi y dije: "Guau, estoy bien atrás, tengo que como que
Ujú. catch up un poco más. Yo sigo a Amy Potterfield. Ella es Ok. como que una de las gurús de lo que es email marketing y de lo Ujú. que es como que online courses, cursos en línea, etcétera, en Estados Unidos. Ella se ha posicionado súper bien, tiene sobre 10 años de experiencia y todo lo ha hecho con un podcast audio, nada de vídeo, Ujú. audio desde el principio y todo lo ha manejado muy bien con su podcast y por eso la sigo y tiene unos insights bien, bien interesantes. Pues el podcast de Amy, aunque sí va dirigido probablemente a mujeres, la información que tiene, la verdad, es Ujú. súper válida para hombres Claro. también. Así es que yo Ujú. creo que dar la oportunidad también, o sea, porque sea una mujer hablándolo no quiere decir que lo que está diciendo Ujú. Ujú. no te puede aplicar a ti como hombre. O sea, ¿por qué no? Claro, no, sí, o sea, si tiene la experiencia y lleva todo este tiempo haciendo esas cosas, pues obviamente tiene un montón de insights que pueden ayudar a todo el Ujú. mundo. Exacto, exacto. Así es que, dale la oportunidad de escuchar algún podcast de mujer y producido por mujer, igual te sorprendes. Ujú. Y luego, Spotify sigue dando candela. Candela, candela, Spotify da candela. Sigue dando candela Spotify. Dicen que no inspira confianza con las promesas en video. Esto yo creo que necesitamos un poquito de transcripción y necesitamos un poquito de insight aquí, Julio, para que nos ayudes a entender, porque yo lo leí, tuve que leerlo como 2 veces porque no tenía muy claro cuál era el asunto del Ujú. streaming y del caché. Explícanos un poquito más de qué se trata esto que salió en el newsletter. Sí, esto fue un artículo de Brian Barletta, que él escribe para Sounds Profitable, que es una de las publicaciones específicamente sobre el negocio del podcasting, como que Ujú, the business of podcasting, que es súper importante. Y él va directo. Él dice, el quote con quien él empieza y después explica, ¿verdad? Por qué está diciendo lo que quiere decir. Él dice, en su estado actual, insto a la industria del podcast a no participar en Spotify Video y streaming audio, ya que puede tener un impacto negativo masivo y a largo plazo en los ingresos y la reputación de los implicados. ujú, ¿Qué significa esto? Él está diciendo que estas integraciones de publicar tu video en Spotify tienen más, las implicaciones son más negativas que lo que tiene positivo de, ¿verdad? De que te dicen de que puedes generar ingresos y toda la cosa. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes tu podcast en Spotify, ¿verdad? Tú puedes ujú. escuchar podcast en Spotify. A menos, si estás usando Megaphone, que es el hosting, la plataforma de distribución, pero es la Enterprise, esas compañías enormes, la que tienen más de 100 podcasts, la usan. O si estás usando Spotify for Creators, lo que era antes Spotify for Podcasters, que era antes Anchor. Ajá, Eh, si estás usando una de esas y tienes un episodio y a ese episodio le agregas video, lo que está haciendo es que va a coger todos los episodios, se los va a poner en un caché. Entonces, ese caché es un streaming. So, cuando yo voy a escuchar tu podcast, no estoy cogiendo el audio de tu RSS feed, lo estoy cogiendo de un caché que tiene Spotify ya en sus servidores. ¿Entiendes? lo que entonces provocaría que no se registre, como quien dice, ese oyente, tú no te registres en las Ujú. métricas que tendría el podcast, ¿no? Hay un montón de métricas específicas. Hay una organización que se llama la EAB, Ujú. que ellos lo que hacen es que tratan de definir exactamente lo que es un download. Y ellos están tratando de que todas estas compañías, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast, todo el mundo, diga, vamos a medir lo mismo, porque si medimos lo mismo, pues entonces pues podemos ir allá afuera y decirle, el download es esto en donde sea. Ujú. Si haces el stream, Spotify siempre fue como que medio, yo no sé si quiero bregar Spotify con siempre ha esto. sido el rebelde, Claro. Y, la no, y, oveja y negra. no tan solo, no tan solo Spotify, pero YouTube hacía lo mismo, Apple Podcast en un tiempo lo hacía lo mismo. O sea, Ujú. nosotros podemos crear una aplicación para escuchar podcast mañana y decidir que un download tiene que ser alguien que escuche 2 minutos. Vamos, o sea, tienes que escuchar Ujú. 2 minutos y si nadie escucha más de 2 minutos, no tienes downloads. O sea, eso es lo que la IAB quiere evitar, ¿no? Que como que el Sí. download sea o sea, tener este estándar para que se pueda medir igual por todo el mundo. Pero cuando tú tiras el file por streaming,
que es lo que provoca Spotify una vez le metes un video, pues no estás contando eso, estás contando lo que ellos digan. Y además de eso, no puedes poner ¿cómo se llama? La publicidad de inserción dinámica. Que esa publicidad que tú dices, tú pones el spot y dices, aquí va a salir un anuncio, y sale un anuncio dependiendo de dónde está la persona localizada, un montón de cosas. Sí. No puedes hacer eso. Entonces estás perdiendo ese ingreso de ese anuncio por la promesa de que Spotify te va a enviar dinero por el Spotify Partner Program y toda esta cosa. O sea que como él dice, son un montón de promesas que Spotify está diciendo, pon el video, pon tu video en mi plataforma y vamos a hacerlo, ¿verdad? Y te vamos a dar un montón de cosas, pero en realidad no está probada, no está totalmente probada. Ellos lo pueden cambiar cuando le dé la gana también. Y por eso él dice, pues como que ahora mismo tiene un impacto negativo. Mira, en Puerto Rico eso le dicen vender ticket y no dar función. Eso es lo que está haciendo Spotify. Vende ticket y no da función. Sí, o sea, te está vendiendo una cosa y quizás ahora mismo pues ellos puedan y digan, no, pues sí, pues tú veas, ¿verdad? Que entra algún tipo de ingreso o lo que sea, pero a lo largo, no. Y además de esto es que, como lo habíamos hablado aquí, esto no es para todo el mundo. O sea, esto es para gente que está haciendo un montón de downloads. Si tú lo que Sí. estás haciendo son 100, 500 downloads, 1000 downloads, esto no es para ti. Porque estás cambiando tu manera de poder monetizar tu podcast. Porque con 1000 downloads, pues ahí tú puedes poner unos anuncios y toda la Ujú. cosa y te haces par de pesitos. Pero no es suficiente porque para poner video, para competir con el resto de las personas que están metiéndole video, que tienen 150,000 downloads por episodio, pues no vas a No, competir con yo esa creo gente. que es eso, es tener las expectativas más realistas, ¿no? O sea, Ujú. esto para el podcast el podcastero de a pie, vamos, el que Sí, sí, nosotros, sí. no, eso no brega. Así es que si lo estás pensando, piénsatelo un poquito mejor, porque igual lo que haces es cortarte las patas, venden ticket y no da función. Sí, sí. Entonces, la amiga del podcast, María Santoja, escribió hace poco en su blog algo que me interesó un montón, lo leí y me gustó mucho. Y cuando lo pusiste aquí dije, ay, qué bueno que Julio lo puso. En su newsletter Soy Toda Oídos, ella habla acerca del sesgo de autoridad que hay, que de repente ahora el micrófono se ha convertido, como quien dice, entre Ujú. comillas, en esa bata blanca, igual que esa cuestión de que el médico tiene la razón y hago todo lo que diga el médico. Sí, sí. Pues algo muy similar a eso. Cuéntanos un poquito más de qué es lo que ella dice en el newsletter. Eso, actually, ella menciona eso mismo de los anuncios de pasta y anuncios que sale alguien con la Sí. bata blanca diciendo, yo soy dentista, yo recomiendo whatever, esta pasta. Y es como que, pues sí, como tiene una bata blanca, pues déjame hacerle De caso. hecho, esos anuncios son foco de estudio en las escuelas de comunicaciones. Yo tuve que Sí. disertar de esos estudios y hablar de la autoridad, del mensaje, de por qué, de todo lo que implica el asunto de que pusieran una bata blanca, por ejemplo. Sí. Esto que habla María también, eso, ¿verdad? Lo hemos mencionado, como tener el micrófono al frente y toda la cosa te hace sentir cool y te hace sentir, pero te da este sesgo de autoridad. Y tú dices, no, espérate, yo sé de lo que yo estoy hablando. Y María lo dice, que no porque lo diga un podcast o lo diga un newsletter, que me gusta que haga esa, Sí, esa de esto también, tiene que ser verdad. es cierto. Una de las cosas que ella dijo en su newsletter es, parece que si estás en un podcast o finges estarlo, ya lo que digas tiene automáticamente más valor. Eso, ¿te acuerdas que lo hablamos también cuando estábamos con Sune de los anuncios? Sí, lo Que hablamos de los parecen... anuncios y es verdad, o sea, digo, hay un punto que yo creo que es cierto, que es que un podcast yo lo veo mucho como un libro, Ujú. ¿no? O sea, porque tú estás, por ejemplo, para marca personal, etcétera, o empresa, tú estás en un podcast expresando y hablando de tu conocimiento, desde tu conocimiento y dando toda esta información, ¿no? Claro. En un libro tú haces algo muy similar, solo que lo haces en capítulos,
en subcapítulos y que lo publicas y da pues un trabajo brutal, y no es que el podcast no dé trabajo, lo hemos demostrado en el episodio de hoy, lo tenemos claro, pero no, esto probablemente va a estar cortado en algún momento, pero es que hemos tenido unos cuantos problemas técnicos en el episodio de hoy. Si usted no se va a dar cuenta, pero esto aquí Nadie se va a dar cuenta, pero en la realidad es lo que ha pasado, así es que transparencia total. Y la cosa es que sí te da, cuando tú publicas un libro, tienes, te da, te posiciona, ¿no? Crea ese posicionamiento. Y pues la parte de tener podcast sí puede crear ese posicionamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que dice María? Que creo, estoy de acuerdo con ella, que te dé ese posicionamiento no quiere decir que esté correcto, Claro. ¿sabes? Hay gente que sigue, por ejemplo, El Secreto, que es un libro. No necesariamente El Secreto es real o es verdadero, o sí, para el que lo lea, ¿sabes? Who knows? ¿Quién sabe? Así es que poniendo un ejemplo, ¿no? Hipotético ahí, por si acaso. Y esto también habla un poco de, bueno, de lo bueno del podcasting, ¿verdad? Que es la democratización y de que todo el mundo con un micrófono puede hacer esto. Y eso está excelente, pero eso también, ¿verdad? Tiene el punto de que cualquiera se puede sentar a hablar y empezar a decir un montón de cosas y de repente tiene una audiencia bien grande. Entonces, ¿ves cómo regulamos eso? No hay regulación, ¿verdad? Porque esto no es No. la radio, esto no es prensa, esto no hay un editor aquí que diga, fulano de tal dijo algo mal. La gente lo dice, la misma audiencia dice, espérate, mira, que había un tipo hablando diciendo que la Tierra es plana. Y es como que pues yo Y no voy a hay, escuchar, los hay. ajá, lo hay, claro. Y yo no voy a escuchar, seguir escuchando ese tipo. De hecho, uno de los podcasts que lo acabo de ver aquí, porque estaba siempre está en el top, que se llama Diary of a CEO. Una organización en Gran Bretaña, una organización de médicos, de salud en Gran Bretaña, salió porque dijo, mira, hemos encontrado varios episodios que esta persona tiene con un montón de invitados que están diciendo información que no es sobre un montón de cosas de salud, de vacunas, y eso pues lo sabemos, ¿verdad? Que siempre salen esta gente que es antivacunas y lo que sea, Sí. pero es como que están diciendo cosas un montón de temas de salud pública, y las cosas que están diciendo no tan solo están incorrectas, sino que pueden ser un riesgo. Peligrosa. Ajá, Un riesgo. peligrosas para el resto de la población. Y pues tú como podcaster, esa persona, se me pasa el nombre ahora, pues él puede hacer dos cosas. Decir, diablo, mano, ustedes tienen razón. Pues déjame tener un poquito más ¿verdad? De cuidado con qué habla. O puede decir, que se chave, este es mi podcast, yo digo Yo aquí hago lo lo que que me me da da la la gana, gana. y que venga quien me dé la gana, y si tú me quieres decir que hay, ¿verdad? Que hay reptiles entre los humanos, que son alienígenas, pues olvídate, también lo decimos aquí, que se chave. Cada cual cree lo que tenga que creer y quiera creer, definitivamente. Pero yo creo que es la cuestión de tener esa malicia de que no necesariamente todo lo que está publicado en un podcast es veraz. Claro. Entonces, tener esa cuestión de, sí, vamos, poder El cernir. pensamiento crítico de cernir. decir, ok, yo acabo de escuchar a esta persona hablando y dijo XYZ. Yo no creo que esa persona está en lo correcto. Exacto. Y tú haces con esa información lo que tú quieras. Si tú quieres después ir a redes sociales y decir, mira, en el podcast un tipo ahí dijo esta cosa, está el garete, pues, no puedes decir nada, o escribirle al podcaster quizás, enviarle un email o lo que sea, y decirle, mira, yo no estoy de acuerdo con, no sé, hay mucha gente también están abierta a eso, como que alguien le dice, mira, tú tuviste, la semana pasada tuviste a alguien ahí que dijo tal cosa y yo no estoy de acuerdo con eso. Y muchos de esos podcasts es como que, ajá, pues ok, pues ven, dame tu punto. Y Dame tu tratan punto, sí. de tener los dos lados, ¿no? De tener la conversación más abierta. Definitivo. Eso, me gustó mucho ese take que dio María en ese newsletter. Definitivamente un saludo a María Santoja, amiga del podcast, amiga del newsletter, y suscríbete a su newsletter también, soy toda oídos. Sí, está bien interesante. Te recordamos que si tú estás leyendo el newsletter y te quieres agregar a esta conversación, puedes darle reply a ese email o escribirnos por redes sociales y te integras también, que ya mismo vamos a tener un mensaje de otro amigo del podcast aquí en uno de estos puntos que vamos a hablar.
Pero Mayra, es hora de reajustar estrategia. Sí. Este también es bueno, él no lo sabe, pero también es amigo del podcast, Steve Ghosting. Llevamos hablando de como 3 semanas. Él no tiene idea, pero Él él es no sabe famoso quiénes aquí. somos tú y yo, pero no importa. Sí, pero yo lo sigo en LinkedIn y qué sé yo, y le voy a decir, mira, hay un newsletter en español que hablamos de ti toda la semana y va a ser como que excelente. Pero él está hablando de que estamos con esta pelea de definir el podcast y toda la cosa y él dice que quien es importante, que es la audiencia, ya lo tiene claro, que es la que hay ahí. A la audiencia le importa 3 pepinos, que es un podcast. Esa es la realidad. A la audiencia le importa 3 pepinos, que es un podcast. La audiencia lo que quiere es seguir recibiendo lo que están recibiendo y seguir disfrutando de los programas que está disfrutando y ya. Ellos no les interesa qué es un podcast, ni que definirte a ti qué es un podcast. A nosotros como industria sí nos interesa tener eso, pues para poder tener tal vez una claridad luego para anuncios, mercadeo, sacar dinero del asunto, pues porque hay quienes vivimos de esto. Claro. Pero Estaría chévere que nos paguen, ¿verdad? estaría chévere que nos pagaran más aún de lo que, porque realmente no es demasiado, a menos que tengas la super, el super network o casa productora. Por ejemplo, él lo que dice aquí es que 85% de los consumidores de podcast dicen que un podcast puede ser audio o vídeo. Y nosotros aquí peleando, es audio, es video. Y Es la audio. gente, no me importa. Te dice, puede ser el que te dé la gana, tú El que dame tú la quieras. información que yo quiero que me des. Y enfatiza en que la audiencia está cómoda con un formato híbrido. Entonces eso tal vez no sé, me hace pensar si tendríamos tal vez que replantearnos, ¿no? El abrirnos un poco al asunto, aunque sé que me da trabajo. Y Steve también propone un reajuste en la estrategia alrededor de nuestros podcasts. ¿Qué quiere decir con eso? Él nos dice que busquemos la estrategia en el formato, queremos que sea audio, queremos que sea vídeo, queremos que sea un híbrido de esos dos. Estamos optimizando para las plataformas de acuerdo a la audiencia que está, ¿no? O sea, si es una plataforma de video, pues entonces tal vez el solo audio no necesariamente va a beneficiar tanto, o sí, ¿sabes? Es seguir explorando esto. Otra cosa es considerar la creación de contenido. ¿Cuál es el contexto? Si se va a consumir el podcast en qué dispositivo, por ejemplo. Esa parte, cuando la leí, no me había yo puesto a pensar, ¿no? O sea, para vídeo. Si ahora mismo la gente mayormente está viendo video, por ejemplo, en video podcast, ven YouTube, usan YouTube. Ese video que tú estás haciendo para YouTube está optimizado y en un contexto también para verse en televisión, que en los últimos reportes que vimos que la tele es por donde la gente mayormente está viendo los podcasts, los video podcasts. ¿No? Eso son las cosas que nos dice Steve en esa, en ese eso sería como un latigazo que tiró, yo creo. Sí, exacto. Él dijo, mira, ya tranquilícense con esto de tratar de definir lo que es un podcast y de que no. Quien escucha ya sabe y pues vamos entonces a preocuparnos nosotros, como mencionaste, por el formato, por la optimización y por como eso es totalmente importante. Si vas a tirar un video, si estás tirando un video, pues y subes tu propio video, ¿no? Porque si lo que haces es que pones el RSS a YouTube, como nos mencionó Yesenia la semana pasada, ¿verdad? Que tú pones el RSS en YouTube y te pones el logo y ya, pues, fine. Pero si tú subes un video, pues asegurarte de que ese video esté en el formato que se supone, que esté HD, que se pueda ver, ¿verdad? En HD, porque, ¿verdad? Estos televisores ahora están bien potentes que se pueda disfrutar de esa manera. Sí. Porque tú no sabes, ¿verdad? Cuánta gente de repente, de nuevo, si tu podcast es en video, pues cuánta gente se está sentando en su sala y prende el televisor y después ve media hora y después lo sigue en la tableta o algo así o en el teléfono mientras está por otro lado. Y algo bien interesante también que dijo Steve es lo de la evolución, que no... El podcasting Sí. no es la única industria que ha visto la evolución, ¿no? O sea, la música ha evolucionado, la televisión, las películas han evolucionado. Sí. Y esto es algo que yo creo que yo lo dije en algún momento, que como todo medio, pasa transformaciones y evoluciones. Así es que yo creo que Claro. sí, esa parte.
nos queremos amarrar mucho, yo lo sé, yo soy de las pro audio, pero también hay que abrirse un poquito a las distintas cosas que vienen con esa transformación del medio, yo creo. Claro. Sí, pero también está la importancia o sea, vemos la importancia en definir también Ujú. las cosas, porque pues los términos, porque eso ayuda en cuestión de la monetización y que, ¿verdad? Que todo tenga un estándar y que no estemos uno para aquí y otro para allá. Claro, crecer Pues, como industria, porque como todos los medios, hay gente que se dedica a ese medio, a trabajar ese medio de alguna ujú, manera u otra, no solamente a consumirlo, hay quienes lo trabajan. Entonces, para los que lo trabajamos, necesitamos unas definiciones porque si no, nos chupa la bruja y, exacto. y nos chavamos, no generamos lo que queremos generar de dinero. O sea, Nos y lleva, no estamos dentro del podcasting para generar dinero necesariamente, pero contra, si vivimos de esto más o menos, queremos vivir de algo, ¿no? sería excelente. Mira, pasando entonces a otro de los temas que se compartieron en la sección de tips, trucos y estrategias. Este me gustó mucho. La pregunta de cuál es el verbo de tu podcast. Eso lo Ajá. escribe Doug Fraser, que nos pide buscar el verbo primario Ujú. de tu podcast. Cuéntame de eso. Pues él dice que los podcasts tienen que tener un verbo y que eso puede ser como que el punto guía para tú poder seguir definiendo. ¿Te acuerdas que hemos Ujú. hablado del propósito, no? O sea, ¿cuál es el propósito de tu podcast y tener eso claro? Pues él lo está proponiendo que ese propósito sea un verbo para que dentro de eso tú puedas entonces trabajar a tu audiencia alrededor de ese verbo, que yo creo que está genial porque es una manera chévere de Ujú. verlo si se te hace difícil entender la parte del propósito. Si piensas en verbos, tal vez puede Claro. ser un poquito más fácil de digerir y de entender. Entonces él dice, tiene una cita bien chula aquí que tú pusiste, que está nítida. Dice, todos los podcasts tienen un verbo. Algunos podcasts enseñan, otros entretienen, provocan, revelan, curan, divagan, luchan, susurran, abrazan. Los mejores saben exactamente lo que hacen y lo hacen cada vez que encienden el micrófono. Tu verbo es tu brújula. Te dice qué historias contar, qué ediciones hacer, a qué patrocinadores decir que no. ¿Qué hace tu podcast? Averígualo y todo lo demás será más fácil. Doug Fraser de vía Noisegate. Me gustó mucho esa cita. Sí, Noisegate es el newsletter, ¿verdad? Donde él escribe, donde Doug escribe. Y no lo estaba viendo de esa manera, lo que acabas de decir del propósito. Pero exacto, es una manera más fácil o quizás más sencilla para que la gente entienda de buscar exactamente qué es lo que hace tu podcast o lo que se supone que haga tu podcast, porque vemos mucha gente, ¿verdad? Que empiezan sus podcasts y dicen, no, yo quiero hacer tal cosa, pero ese verbo no va con el contenido, ¿no? Con lo que Sí, están presentando. yo creo que es parte del por qué. ¿Por qué estás Ujú. haciendo el podcast? ¿No? O sea, ¿qué, Sí, qué tú quieres lograr con ese podcast? Y mucha gente esa parte como que se les hace difícil, inclusive porque a veces piensan que el por qué tiene que ser una cosa súper reveladora, ujú. fuera de este mundo. Algo Y único, algo algo único, como que sí. único, ajá. Y hay veces que, y yo le he dicho esto a clientes o a prospectos de clientes, le he dicho, el propósito de tu podcast, el porqué de tu podcast puede ser algo tan sencillo como entretener o como sacar una carcajada. Así de sencillo. Y es tan importante y necesario como informarle a alguien acerca de su salud. ¿Sabes? Porque la gente está buscando eso también. La gente no necesariamente, no todo el mundo quiere una seriedad de algo. Hay gente que es lo que está buscando es reírse. Y lo vemos, hay un montón, los podcasts de humor son bastante famosos, la gente los Sí. sigue. Lo importante es cómo se lleva el mensaje. Exacto. Porque no, pues, si tu idea, ¿verdad? Si tu idea es humor, si tu idea es entretener y que la gente se ría, pues quizás, a menos que seas una persona con experiencia en stand-up, que puedas estar parado ahí solo media hora, ¿verdad? Hablando y haciendo reír a la gente, pues quizás si no tienes esa experiencia, pues maybe necesitas otra persona Ujú, donde se puedan hacer los chistes exacto. y que eso es ese issue. Sí. Eh, ¿Cuál es el verbo de qué está pasando en el podcasting? el verbo es discutir.
Claro. Aquí estamos discutiendo, estamos hablando de lo que se comparte en el newsletter todos los jueves. Yo creo que sí, o sea, discutimos, tú das tu experiencia y tu punto de vista, yo doy el mío, agregamos los de otra gente también, ¿verdad? Cuando nos escribe, Ujú. nuestros invitados también nos dicen. Es cuestión de discutir, puede ser informar también, o sea, informar es el del newsletter. El Tropical Podcasting es y aquí es más como que discutimos qué está pasando en el podcasting y tratamos de explicar también, como se dice en Puerto Rico, llevamos un montón de frases de como se dice en Puerto Rico en este episodio. En arroz y Yo, habichuela. yo tengo la vena boricua encendida hoy Sí, porque he sacado cuanta frase de abuela te puedas imaginar. Tal vez le da. pues explicar en arroz y habichuela, explicar lo más simple posible qué está pasando en esta industria, ¿verdad? Para gente que está metida, que hacen podcast o quieren hacer podcast o están en el negocio del podcasting. Ujú. Yo le pregunté también, ¿verdad? Para las personas que nos están leyendo, cuál es el verbo de sus podcasts. Y Steven De Vincenzi, que es otro amigo del podcast, amigo del newsletter, Sí. él dice, el verbo de Simple English News Daily, que es su podcast, tiene que ser informar, porque informa al oyente de las historias más importantes del mundo del día. Pero si podemos tener otro verbo, sería mejorar, porque la idea es que a la vez el oyente mejore su inglés. O sea, tú tienes dos cosas, te está informando, te está dando noticias de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero te lo está dando de una manera para que tú mejores tu inglés, que ese es el punto de su podcast, ¿no? Por eso se Me llama gusta. Simple English News Daily. Pues te Me da gusta. la noticia, te informa de lo que está pasando, pero suavecito, ¿verdad? Para que uno pueda entender ese inglés para esas personas que están buscando aprenderlo. Ujú. Que eso es una gran manera. Tú sentarte y decirte, pues, qué quiere hacer, cuál es el verbo de mi podcast, qué exactamente es lo que está haciendo. Te ayuda en la estrategia, quizá te das cuenta de que, ¿verdad? Como acabamos de decir, la manera en que lo estás presentando no es la mejor y, y te obliga a hacer un reajuste, ¿no? De tu show. Lo mejor de todo es que siempre puedes hacer ese reajuste. Claro. Yo creo que esa es la parte clave aquí. Ujú. Yo creo, por ejemplo, para alto y claro, mi verbo yo creo que es acción. Hmm. Acción. Y a mí mi interés es que las personas que lo escuchen tomen acciones para poder mejorar unas cosas en su podcast y poder llevar su podcast de manera más simple Hmm. y como que no les lleve la vida en el proceso, ¿no? Sí, exacto. Tú le estás dando los pasos para que tomen la Para que acción tomen acción. y todo se haga, esos procesos se hagan más simples. Sí. Hablando de procesos, Hmm. se compartió un artículo en el newsletter este jueves de cómo evitar el pod fade, ¿verdad? De cuando esos podcasts salen y tiran 3 o 4 episodios y de repente desaparecen. Caen al cementerio de podcast. El cementerio de podcast. Pero usando los conceptos del libro Atomic Habits por James Clear, que este libro, estamos hablando ahorita que yo lo estoy escuchando, Mayra está por escucharlo también. Sigue en mi lista, pero no lo acabo de comprar. La idea de los Atomic Habits es que el cambio se consigue con pequeñas mejoras constantes a lo largo plazo. So, poquito, pero a lo largo plazo te llega el cambio. ¿Qué es lo que dice este artículo de cómo podemos usar esos conceptos de poquito a poquito para hacer cambio en nuestro podcast para evitar cansarnos y que no tiremos más episodios? Pues mira, de las cosas que él dice es que lo hagas obvio. Ujú. Y eso quiere decir algo tan sencillo como que lo pongas en calendario. Y yo me he dado cuenta que esto es real. Para mí, si yo no pongo algo en un calendario, puff, no existe. Sí, No no pasó. existe. Yo he O sea, escuchado eso olvídate. muchas veces. También gente me dice, si no está en el calendario, no importa. Para mí, si no está en el calendario, eso entró por un oído y salió por el otro. Ni de, ¿sabes? No existe para mí, para nada. Así es que haz lo mismo tú, haz lo obvio, ponlo en tu calendario que vas a hacer el episodio, que vas a grabar, que vas a escribir, que vas a editar, lo que sea que vayas a hacer, ponlo obvio en tu calendario. Otra cosa que dice es que lo hagas atractivo y esta yo creo que es clave, porque mucha gente deja de hacer el podcast porque se convierte en esta tarea Ujú. de una cosa más que tengo que hacer para mi negocio, para mi Claro. empresa, para mi vida, y dices, no tengo tiempo de más, así es que lo dejo.
pero si se convierte en algo tedioso, ahí es que yo creo que está el problema. Yo creo que hay que meterle alegría al proceso que es lo que él dice, que le metas alegría, métele gozo a lo que estás haciendo, ¿sabes? Disfrútatelo. Lo otro que te dice es que lo hagas fácil. Yo no me canso de decirle en alto y claro, hazlo fácil para ti. Si hacer videos es un peo, literalmente, pues mira, hazlo fácil, no hagas video. Ya, sencillo. Y lo otro, que lo hagas satisfactorio. Eso es que celebres los pequeños logros, ¿sabes? Que hubo un download más. Hubo un download más. Y imagínate esto, digamos que ahora mismo solo tienes 10 downloads a la semana pero son 10 personas. Imagínate que tienes 10 personas al frente tuyo en una sala o en donde sea que le estás hablando. Son 10 personas que están ahí. Así es que celebra eso. Tengo 10 personas que me están prestando sus oídos. Bravo, Claro. lo logré. ¿No? Ese es el flow de él y me gustó mucho. Es como dice mi papá, la mejor manera de comerse un elefante es bocado a bocado. Así es que creo que se puede hacer eso mismo con los podcasts. Sí, ese punto de pensar, ¿verdad? Que de repente hay 10 personas aquí en mi cuarto, en esta cabina, lo que sea. Son 10 personas y todos están como que mirándote. Si uno lo mira así, de repente, ahí es que uno hace como que, oh, espérate, ¿verdad? Porque, o sea, todos los que nos hemos parado al frente de un grupo a presentar o lo que sea, como que hemos sentido, ¿verdad? Un poquito esa presión de, diablo, todo el mundo me está mirando y están esperando de que yo hable Exacto. aquí y diga lo que tenga que decir y lo diga de una manera, ¿verdad? Coherente. Pero por eso es lo bueno de hacerlo satisfactorio, ¿no? De celebrar esas victorias, como tú dices, si hay 10, si son 15, si de repente son un poquito más, o lo que sea, qué sé yo, de repente también te llegan followers o alguien le da like Exacto. a tu reel o lo que sea. Esa es la motivación, ¿no? Esas poquitas cosas es la motivación. O te escriben un comentario, alguien escribió También. algo y te dijo como que este episodio me gustó mucho, me lo disfruté. Es como que, wow, ok, celebrarlo. No Sí, quiere sí. decir que te tienes que abrir una cava o un champán cada vez que pases, si quieres hacerlo, pero I mean, bien. sí, eso es tu flow. Pues ese es tu flow, pero por lo menos celébralo, date así una palmadita así en el hombro que diga, ah, muy bien, ok, pasó. Sí, a mí me pasa, fíjate, a mí me pasa mucho cuando me llegan los replies al email, cuando alguien Ajá, le contesta, escribe directamente al email, ahí yo sé, primero que ya sé entonces que la persona sí leyó, ¿verdad? Y se ujú. tomó el tiempo de leer esa entrada del newsletter. Y en días como este miércoles pasado, que gracias a, ¿verdad? A la falta de luz, tuve que hacer 20,000 cosas y me cambió mi proceso, ¿no? Mi Ujú. proceso, yo lo hago, yo busco reduzco la fricción lo más posible. Los miércoles yo no salgo. Yo me quedo en mi casa, trabajo, hago mi trabajo, ¿verdad? Normal y qué sé yo, y después pues voy escribiendo un poquito y leyendo toda la cosa. Ya por la tarde, noche, ya sé qué es lo que voy a hacer y pues, después paso 2 o 3 horas escribiendo todo y traduciendo lo que sea. Ayer yo no pude hacer eso, obviamente, porque se fue la luz en toda esta bendita isla y obviamente pues todo el mundo estaba afuera en la calle buscando sitios para donde trabajar. Y cuando de repente hoy me llegan 2 emails y de gente que está diciendo como que, contestando, ¿verdad? Sí. Pues eso me da. Y ayer mismo, eran casi las 2 de la mañana, yo no había terminado de escribir este newsletter. Y es como, y yo estaba como que, diablo, qué sé yo, quizás como que lo dejo ahora y me levanto mañana más temprano y pues que si no sale a la hora que siempre sale, pues después que salga más tarde, pues a la Mm. gente no me va a molestar. Y yo creo que a la gente no le molestaría que en vez de a las 7 llegue a las 10. Y yo puedo escribir como que, por whatever, ¿verdad? Por todas estas razones. Pero dije, no, no. Como que pensé en toda la gente que siempre que lo lee y contesta y dije, no, lo voy a tirar a la hora que es. Y eso fue como que la motivación, ¿no? Como que ya hay gente que me está escuchando, hay gente que está leyendo esto, solo voy a llegar, maybe alguien, ¿verdad? Ya a las 8 y pico está preparándose para trabajar o lo que sea, y sacan ese ratito para leer, y de repente no lo encuentran, y como que pues no voy a hacer que. Eso fue como que la motivación. Tú puedes usar eso lo hace todo, eso lo hace fácil, lo hace satisfactorio y lo hace Ujú. atractivo, como que En verdad. buscando todo eso que esos son las pequeñas victorias. Ese Exacto. tipo de ese feedback que te llega, hay Sí. que, hay, que- hay que apreciarlo, ¿no? Definitivo, definitivo que sí. Bueno, y cuéntame, además de que no tienes luz, ¿qué está pasando contigo, Julio?
Bueno, ya llegó la luz. Ok, eso es bueno. Ya por lo menos llegó la luz. Y pues mira, de verdad que se vaya, que se vaya la luz de la manera en que se fue en estos días y saber que no es la última vez. Sí. Y va a seguir pasando, especialmente en verano, cuando se pone más caliente y pues está todo el mundo usando aire acondicionado y toda la cosa. Sí. Pues como que me da un poquito de... Pero nada, seguimos aquí, estamos en la cabina, aquí en Sí. Coco House y pues obviamente, pues, aunque el staff ahora mismo en estos días pues ellos están de break, pero obviamente pues los miembros todavía podemos usar el espacio, pues es como que me salvó la vida de poder escribir y grabar todo esto. Y yo no sé qué más está pasando en mi vida, en verdad. Está bien. No tiene que estar pasando mucho. Yo sigo todo normal. Relax. En esas estaba, ya tú sabes, en la brega. ¿Y tú qué está pasando contigo? Conmigo, ¿qué está pasando? Pues Ay, Dios. contando los días para ir a Puerto Rico. Yo sé Qué que bueno. no hay días sin luz, pero contando los días, la verdad. En serio, la gente que cuando uno vive fuera, yo creo que uno le da como más ganitas y yo, la verdad, nunca había querido ir, así es que Ujú. me quise ir en muchas ocasiones de mi vida y me fui, pero en estas últimas no, ya es como que ya quiero volver. Y por eso. Y lo otro que está pasando es que saqué el episodio de Alto y Claro ayer. Salió el episodio donde hablo de esa encrucijada cuando de repente estás sacando tu podcast y no sabes si tirarte en solitario a lo loco, así como yo hablar a lo loco al frente del micrófono, sintiéndote loca, o si hacerlo en entrevistas o si hacerlo acompañado, como estamos tú y yo aquí ahora, hacer un coanfitriones. Y hablo un poquito más de eso y cómo puedes decidirte por cuál es la opción para ti y cuáles son los beneficios y los contras de cada una de ellas. Así es que dale oído. En cualquiera de las plataformas lo encuentras. Y bueno, encuentras este también en cualquiera de las plataformas, así es que dale oído a este también. Así mismo, estamos en todas las plataformas, estamos optimizados para YouTube. Me Sí, estoy dando cuenta, Ashley, me estoy dando cuenta que estoy como que pasando un poquito de bastante trabajo subiendo estos episodios, los videos a YouTube, porque pues está la transcripción y toda la cosa y pues no, todavía no es perfecta y a veces salen unos disparates y hay que arreglarlos y como que estoy pasando como que... todavía yo no he dado con esa herramienta de transcripción que no tenga un montón de errores. Todavía, la verdad, no he encontrado una que en español de verdad sea buena. Que tú digas como que si alguien sabe, mana, que nos escriban por aquí, nos Por dejen favor, saber. sí. Porque todavía, o sea, ninguna que yo diga como que puedo confiar en que esto está casi todo bien y no tengo que pasar tanto trabajo cambiándole palabras y disparates que ponen. Y tal vez te dices, pero ¿para qué están pasando tanto trabajo? Pues porque ahí es que están los keywords para SEO. Así es que yo necesito que se diga bien. Sí, no, sí. Y, por ejemplo, la que yo uso que es Adobe Podcast, que es buenísima, pero siempre, en cada vez, qué sé yo, al minuto 30, al minuto 40, me tira 22 que juntos. Como que. Entonces tengo que buscar, primero tengo que buscar dónde están los 22 que para borrarlo. Y después, pues a veces como que se confunde un poquito. Pero es bastante buena, fíjate, es bastante buena. Es buena con el Spanglish que nosotros, con el que hablamos. Sí, Es eso está bastante ahí. buena. ¿Qué vamos a hacer? Recuerda que todas estas notas que compartimos y discutimos, ese es el verbo de este podcast, discutimos, en este episodio son del newsletter de Tropical Podcasting. Usted puede entrar a tropicalpodcasting.com para suscribirse. Le llega ese email todos los jueves por la mañana. La gente que más sabe de podcasting leen Tropical Podcasting todos los jueves por la mañana. Así que únase. Y nada, nos escuchamos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima. Dale, bye, hasta pronto.